En esta mañana voy a dar por terminado no el Evangelio según San Lucas, sino la porción que había empezado a compartirles. Les había dicho que la predicación es una colección de perlas. En el hebreo la palabra eso significa, es una colección de dichos o ensartar perlas. Bueno, en Lucas capítulo 12, que es el capítulo que estamos considerando, había pedido que leyéramos del capítulo 1 hasta el versículo 12, y las enseñanzas que Dios nos dio en este capítulo era, en primer lugar, que nos guardáramos de la doctrina de la hipocresía. Es decir, guárdense de aquellos que dicen una cosa y hacen otra. Guárdense de los hipócritas. Guárdense de las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque todo será descubierto. Es otra de las enseñanzas que aprendimos. Todo, no importa que hayamos ocultado o que estemos ocultando, lo que esté o hagamos a oscuras saldrá a la luz. Y veíamos que los judíos tenían por costumbre comentar todo desde las azoteas de casa a casa, y así se comunicaban las noticias, buenas o malas. Bueno, dice, lo que has dicho en la parte más íntima, en la parte más escondida de tu casa, eso se va a escuchar, todo va a ser descubierto. Así que de nada te sirve ser un hipócrita o hacer una cosa y decir otra. En pocas palabras, es un llamado a ser congruentes, es un llamado a ser transparentes, es un llamado a ser honestos. Y luego, otra enseñanza que fue lo que vimos desde el versículo 4 hasta el versículo 7, es que Dios va a echar a los hipócritas en el infierno. ¿Por qué razón? Porque dice, no temáis a todos los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. Y esto es Dios. Veíamos que el único que puede echar nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno es Dios. Ahora, hay una cosa que debe, al menos a nosotros, hacernos alertas si es que queremos ocultar o esconder cosas o decir que somos una cosa cuando en realidad somos otra. Dios lo sabe todo. Y lo sabe todo, tan es así que conoce no tan solo los cabellos que están en nuestra cabeza. Y si ustedes se acuerdan de la cantidad de cabello que tenían hace mucho tiempo y que ahora ya no tenemos, y si ustedes se acuerdan del cabello que tienen los morenos, los cabellos que tienen los rubios, los cabellos que tienen los pelirrojos, la cantidad de cabello, bueno, el Señor conoce todo. Y esto es nada más una pequeña ilustración para que nos pongamos interés en esto. Dios lo sabe todo. No cae un pajarillo a tierra sin que Dios lo sepa. Y cuando leemos esto en la Escritura, no quiere decir que no muere un pajarillo sin que Dios lo sepa. No, quiere decir que cada salto que da un pajarito lo conoce Dios. Así de preciso, así de perfecto. Oye, está muy exagerado. Ten conocimiento de que los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Hace mucho tiempo leía algo sobre el pecado. Cuando uno peca, lo hace delante de Dios. Te podrás esconder donde quieras. Te podrás esconder en el baño, te podrás esconder en la noche, en cualquier lugar. Pero cuando tú y yo pecamos, lo hacemos como si estuviéramos en la misma presencia de Dios. Y así de vergonzoso es para nosotros el pecado, o debiera serlo. Y el punto que quiero tratar hoy está desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Es el último tema de esta colección y tiene que ver con confesar al Señor o negarlo. Tiene que ver con dejarnos, o más bien tiene que ver con escuchar la voz del Espíritu Santo
y tiene que ver con dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Estos son los pequeños 3 puntos que están aquí desde el 8 al 12, los voy a leer. Dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Que Dios bendiga su palabra. Creo que este es un mensaje que va a traer a la memoria lo comprometidos que estamos con nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquí leemos en el versículo 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, fíjense, todo aquel, esto incluye creyentes e incrédulos, todo aquel que confiese a Jesucristo, dice, delante de los hombres. Y esto no tan solo tiene que ver con lo que salga de nuestros labios, esto tiene que ver con nuestra conducta, si somos congruentes o no. ¿Me explico? Porque la gente se da cuenta si somos congruentes. Podemos nosotros estar diciendo, es un ejemplo muy burdo tal vez, no, yo no tomo, pero delante de las personas estamos tome y tome. Es un ejemplo burdo, les digo, pero en realidad aquí dice todo aquel, tanto creyente o aquel que dice ser creyente, religioso, porque hay muchos religiosos que creen que por asistir a la iglesia, creen que tal vez por estar aquí en la iglesia o por haberse bautizado, ya por esa razón ya son salvos. En la Escritura no dice así. Incluso nosotros leemos ahí en Mateo capítulo 7, del 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los que les dicen a Jesucristo Señor, Señor? Sino aquellos que están en la iglesia, los religiosos. Dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor dice, entonces les declararé, apartaos de mí. ¿Por qué? Porque son hacedores de maldad. Sí, podrán decir Señor, Señor, pero no son congruentes, porque su vida es una vida de hacer mal, de hacer daño, de lastimar. Ahora, observen algo en esta declaración. Todo se reduce al Señor Jesucristo. Todo aquel que me confesare delante de los hombres. Estamos hablando del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque hoy en día muchas personas también no le dan el reconocimiento o la honra de vida al Señor Jesucristo. En Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Necesitamos recordar esto. Todo se reduce a Cristo. También ahí en Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En pocas palabras, todo se reduce a Cristo, porque si tú no confiesas a Cristo delante de los hombres, repito, con tus labios y con tu vida, entonces tú lo estás negando. Y aquí hay algo muy, muy interesante, hermanos, que en la Escritura encontramos muchas palabras o muchos versículos que nos hablan de confesar nuestro pecado. Por ejemplo, ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento Proverbios 28:13.
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Esta es una palabra que tiene que ver con confesar nuestros pecados. La palabra confesar en el griego, porque esta palabra está en el hebreo, significa reconocer aquello que es verdad. Significa admitir, declarar, profesar, reconocer. Cuando estamos también ahí por ejemplo, otra cita es primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la palabra confesar es estar de acuerdo con Dios, reconocer, admitir, decir, declarar que hemos pecado. Esto tiene que ver, repito, con el pecado, pero confesar a Cristo, dice, tiene que ver con confesar a Cristo, gracias hermano, con confesar a Cristo como Señor, porque observen, aquí hay citas que son, bueno, al menos yo las tengo por aquí muy claras. Para mí una de ellas está en Romanos 10, 9 y 10. Ustedes conocen ese versículo o esa porción. Tal vez pueda decirles, por favor, díganmelo de memoria. Yo sé quiénes me lo pueden decir de memoria. Que si confesares, a ver todos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estas citas tienen que ver con cada uno de nosotros. Esta es la cita que nos compromete a nosotros. Y nos compromete, y vale la pena que recordemos en qué nos compromete, porque tal vez todos los que estamos aquí estemos diciendo, es que yo ya me convertí a Cristo, yo ya levanté la mano, yo ya hasta me bauticé. Romanos 10, en el versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y ustedes se van a sorprender de cómo la mayoría de las personas que dicen que levantaron la mano, o una muy buena parte, que dicen, levanté la mano, pasé al frente, hice la oración, como ustedes quieran llamarle, estas personas dicen, Jesucristo es mi Salvador, yo soy salvo. Y ustedes ven sus vidas, y ven sus vidas que no son congruentes con la salvación que dicen tener de Jesucristo. Hace muchos años hubo una controversia sobre si Jesucristo es Salvador o Señor. ¿Recibimos a Jesucristo como Salvador o recibimos a Jesucristo como Señor? Para mí la controversia termina en recibir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Señor. Y si tú recibes a Jesucristo como Señor en tu vida, eso significa que tú eres esclavo y Jesucristo es el amo. Porque mira, tú reconoces, aquí dice, el que me confesare delante de los hombres. ¿Y qué vas a confesar tú de Jesucristo? ¿Vas a confesar que Él es el Hijo de Dios? ¿Tú vas a confesar que Él es el Mesías? ¿Vas a confesar su obra en la cruz? ¿Vas a confesar su humanidad? ¿Vas a confesar que Él es Dios? Y también vas a confesar que es Salvador, pero tú tienes que confesar que Jesucristo es el Señor. En pocas palabras, la palabra Señor tiene que ver con su soberanía. El que Jesús sea el Hijo del Hombre tiene que ver con su humanidad. El que Jesús sea el Hijo de Dios tiene que ver con su deidad. Pero el que Jesús sea Señor tiene que ver con que Él es soberano sobre todas las cosas que hay, sobre todo este universo. Pero Él es soberano en forma particular sobre ti si tú le estás confesando como Señor, porque ahí es donde entra la incongruencia. Si yo digo que Jesucristo es mi Señor, entonces el Señor Jesucristo lo preguntaba, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Les
les dije, este va a ser un recordatorio del compromiso que tenemos con el Señor Jesucristo, los que decimos que somos creyentes. Y aquellos que están viviendo una vida religiosa, que le dicen a Jesucristo, Señor, Señor, pero son incongruentes. En lugar de ser hacedores de bien, son hacedores de maldad. Esos, yo creo que también este mensaje les debe colocar en la posición adecuada de reconocer de nuevo a Jesucristo como Señor y someternos a su señorío. Cuando decimos que Jesucristo es Señor, implica que nosotros somos esclavos, que Él es nuestro soberano, que Él es nuestro amo. Cuando nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Señor, eso significa, comparado con Lucas 9:23, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En pocas palabras, confesar a Jesucristo como Señor, Él es mi amo, yo soy su esclavo. Eso significa que ya no más mis sueños, ya no más mis planes, ya no más mi voluntad, ya no más mi vida. Yo tengo que perder mi vida, y si quiero recibir a Jesucristo como Señor, yo tengo que perder mi vida. Jesucristo no vino para que nosotros, para realizar nuestros sueños o nuestras aspiraciones. Queremos a Jesucristo para que nos ayude a realizarnos. Queremos a Jesucristo para que nos ayude a cumplir nuestros planes, nuestros sueños. Jesucristo vino para que nosotros pudiésemos alcanzar en Él el perdón de nuestros pecados. Y si tú no has alcanzado el perdón de tus pecados, y si tú quieres ir al cielo, tú necesitas buscar a Jesucristo y reconocerlo como Señor de tu vida. Para que tengas una idea, en el libro de los Hechos, que es un libro que narra la extensión del Evangelio, para mí está muy relacionado con esas palabras de Pablo que dice que la palabra de Cristo corra y sea glorificada. Así corrió en el libro de los Hechos. Bueno, ¿saben cuántas veces se menciona al Señor Jesucristo como Salvador? 2. Ahora pregúntenme cuántas veces en el libro de los Hechos se menciona a Jesucristo como Señor. Más de 90. En el Nuevo Testamento, ustedes van a encontrarse en el Nuevo Testamento, no nada más en el libro de los Hechos, que Jesucristo se menciona como Salvador unas 10 o 15 veces aproximadamente, tal vez 20, pero ustedes van a encontrar más de 600 ocasiones en las que se menciona a Jesucristo como Señor. Para que ustedes tengan una idea de lo importante que es confesar a Jesucristo como Señor de nuestra vida. Por eso, cuando leemos aquí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y la palabra salvación implica que vas a ser rescatado del pecado, que vas a ser rescatado de la muerte, que vas a ser rescatado del juicio, que vas a ser rescatado del infierno. ¿Por qué? Y observen cómo el versículo 10 describe el proceso por el que debemos pasar. Porque con el corazón se cree para justicia, ¿sí? Para que Dios nos declare justos, nos haga justos también. Y dice, pero con la boca se confiesa para salvación. En pocas palabras, el proceso es creer, confesar y luego mantenerlo con tu vida. Confesar a Jesucristo delante de los hombres implica confesarlo con tus labios y con tu vida. Estaba recordando ahorita cuando platicaba con mi esposa antes de que llegara alguno de ustedes, y recordé lo que dice en Hechos 11:26, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y un cristiano es un Cristo pequeño. Es, en pocas palabras, se comporta, se conduce, habla como Cristo.
¿Recuerdan lo que la criada que presionó a Pedro para que negara al Señor Jesucristo? Pedro fue presionado por dos mujeres ahí y Pedro renegó y blasfemó de que no conocía al Señor Jesucristo. Bueno, una de las ocasiones le dice: se te nota que tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Cómo es nuestra manera de hablar? ¿Cómo es nuestra manera de conducirnos? Y la parte más difícil de todas, hermanos, para mí al menos, es ¿cómo piensas? ¿En qué piensas? ¿Estamos realmente pensando cosas que son acordes a la palabra de Dios? Porque también la Escritura dice ahí en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, dice, con toda sabiduría. Pero aquí lo importante está en que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Si nosotros no dejamos que la palabra de Cristo abunde en nosotros, simple y sencillamente vamos a ser como la esponja, vamos a estar absorbiendo todo, bueno y malo, no vamos a ser selectivos. En cambio, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, echa fuera todo lo malo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios prevalece en nosotros. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. El hecho de que leamos aquí, todo aquel que me confesare delante de los hombres, dice, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y esto es en una escena de juicio, o para el cristiano, pues llamémosle el tribunal de Cristo, ¿sí? Imagínate tú siendo presentado por el Señor Jesucristo, no tan solo delante de los ángeles de Dios, sino también en Mateo capítulo 10, en el versículo 32, dice, yo le confesaré delante de mi Padre. Mira, papá, o mira, padre, este es Javier, te lo presento. O delante de los ángeles, él es Javier. Y el nombre de Javier y el nombre de muchos de los que estamos aquí es conocido en los cielos. Es conocido. ¿No les ha tocado en alguna ocasión que de repente están con algunas personas y se las presentan y dicen, tú eres aquel del que se cuentan todas estas cosas? En los cielos somos conocidos, hermanos. En los cielos somos conocidos, y más cuando aquí el Señor nos está diciendo, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Más el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y esto sigue siendo una escena de juicio. Si negarme a mí mismo significa confesar a Jesús como Señor, entonces negar a Jesucristo como Señor es exaltarme a mí mismo. ¿Me explico? Cuando yo me pongo a mí mismo, cuando exalto mi yo, cuando exalto mi persona, yo estoy negando al Señor Jesucristo. Y ustedes y yo puede ser que hayamos caído en esto muchas veces. Por eso pienso que este es un buen recordatorio. Jesucristo es Señor de nuestra vida. Jesucristo es nuestro amo. Jesucristo es aquel a quien nosotros voluntariamente hemos puesto la oreja para que se nos orade la oreja, ¿sí? Y estamos dispuestos, confesamos haberle estado dispuestos a servir voluntariamente. Voluntariamente. Hay unas citas, con esto voy a terminar este pedacito, pero acompáñenme a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 al 20, nos hablan de la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Es primero a los Corintios 6, 19 y 20. Y
El contexto está en huir de la fornicación. Ese es el contexto, porque dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, ¿qué hace? Contra su propio cuerpo peca. Y dice: o ignoráis. Ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por sangre. No nos pertenecemos para seguir nuestra voluntad, para seguir nuestros sueños, para seguir nuestros planes o nuestros propósitos. Estamos en las manos de Cristo, le pertenecemos. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora acompáñenme a Romanos capítulo 14. En Romanos capítulo 14, después de que ahí hay una controversia, una lucha entre los que eran débiles en Cristo y los que eran fuertes en Cristo, en el versículo 7, el apóstol Pablo hace una declaración muy importante. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí. Estás hablando como creyente, tú no debes vivir para ti mismo. Y dice: y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Aquí recordemos esto: el énfasis en reconocer a Jesucristo como Señor de nuestra vida. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Vamos a preguntarnos: ¿es realmente Jesucristo Señor de mi vida? No me contesten, pregúntense: ¿es Jesucristo Señor de mi vida? ¿Puedo yo responder a esa pregunta que hace el Señor Jesucristo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Y si estamos faltos en esto, hermanos, ahorita en este momento tómense unos segundos y eleven a Dios una oración pidiendo perdón y poniéndonos otra vez bajo la sumisión del Señor. Acuérdense que la ocasión anterior les mencionaba Santiago 4:7. Santiago 4:7 habla de la manera en la cual tú y yo podemos resistir al diablo, y está en la primera parte, dice: someteos pues a Dios. Así es, Jesucristo es Señor. Tómate estos momentos y eleva a Dios una oración así en silencio. Pídele perdón y vuélvete a someter a su señorío. Hay otra cosa más aquí que conviene que tomemos en cuenta aquí en Lucas capítulo 12. Voy a pasar de la confesión a la importancia de escuchar la voz del Espíritu Santo. Dice: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Este solo versículo me habla de la importancia de creer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, según lo que dice la Escritura ahí en Juan 16:13 y en Juan 14:26, me dice: el Espíritu Santo os guiará a la verdad, a toda la verdad. El Espíritu Santo te va a enseñar, es decir, tomará todos los conocimientos, toda la instrucción para poderte enseñar y convencer de que Jesucristo es el Señor de tu vida y que debes someterte ante Él. Todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Si tú y yo
en tiempo pasado hablamos mal del Señor Jesucristo, hicimos chistes del Señor Jesucristo, hicimos burla del Señor Jesucristo. Bueno, todo eso es perdonado. El Señor aquí lo dice de manera muy clara. Pero dice, al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Porque el único que te puede conducir a Cristo, el único que puede decirte que Cristo es Señor, es el Espíritu Santo. Primera a los Corintios 12:3 dice, porque nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que el énfasis está, repito, en el señorío del Espíritu Santo, en el señorío de Cristo, y en que el único que te puede revelar a Cristo como Señor es el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice también en Juan capítulo 16, del 8 al 11? Allí, en este pasaje, si quieren, yo sé que muchos lo pueden saber de memoria, pero en Juan 16, del 8 al 11, dice, hablando el Señor Jesucristo de la obra venidera del Espíritu Santo que iba a ser enviado, dice, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, cuando tú blasfemas, hablas mal, rechazas, no quieres creer lo que el Espíritu Santo te está diciendo, tú estás perdido. No tienes manera de alcanzar la salvación, porque es el Espíritu Santo el único que te puede conducir a Cristo y hacer que llames a Cristo Señor de tu vida. Pero tú rechazas al único. Es como lo que dice también Juan 14:6 al final, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a Cristo sino por el Espíritu Santo. Nadie. Ahora, hay una cosa más aquí que es muy interesante. Entonces, si se me está exhortando, se me está diciendo que debo escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿cómo le hago para escuchar la voz del Espíritu Santo si hoy en día hay muchas personas y muchas voces que dicen que tienen a Cristo y que predican a Cristo y tienen la Biblia? Bueno, vayamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, nos invita a no creer simplemente el mensaje de todos, porque todos te van a decir que su mensaje es de Dios. No seas simplemente crédulo. Primera de Juan 4, del 1 al 4. Dice así: amados, esta es la forma muy peculiar que tiene el apóstol Juan. Observen ustedes cuántas veces repite amados y en esta carta, en su primera carta, y ahí van a encontrar una división de un tema. Amados, y luego narra un tema, y luego termina ese tema y vuelve a decir amados, y así se lo van a encontrar. Aquí dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, si yo no debo creer a todo espíritu,
Y aquí me está diciendo, todo el que confiese que Jesucristo ha venido en carne, eso es parte del Espíritu de Dios. ¿Cómo voy a entender yo de una manera práctica o de una manera sencilla cuál es la voz del Espíritu Santo? Una de las cosas que a mí me ha sorprendido e impresionado y que a veces no logro entender con mucha claridad, es cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a Isaac. ¿Y cómo vas a pedirme que mate a mi hijo? ¿Sí? ¿Cómo le va a pedir Dios eso a Abraham? ¿Y por qué Abraham no tardó nada en hacerlo? Al día siguiente se levantó y vamos a matar a mi hijo. ¿Cómo supo Abraham que la voz era de Dios y que no era el diablo el que quería matar a su hijo, a su descendencia? Porque Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pero ahora me estás diciendo que lo mate. Abraham caminaba tan cerca de Dios que conocía la voz de Dios. Nosotros no caminamos tan cerca de Dios como caminó Abraham, y por eso vienen a nosotros una multitud de pensamientos que nos dicen, esto es de Dios. No, es que si es amor, es de Dios. Y si este muchacho me ama, es que es de Dios y me tengo que casar con él. Y nos metemos en los líos más grandes de nuestra vida. Porque pensamos que vamos a descubrir que Dios nos está hablando, que el Espíritu Santo nos está hablando por puro feeling. Sí me saben lo que quiere decir feeling. Por puro sentimiento, por pura emoción. Es que esto tiene que ser de Dios porque se siente tan bonito. Pues observen aquí, pregúntense ustedes qué dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Así que, ¿qué nos dice también en 2 de Pedro capítulo 1 del 16 en adelante hasta el 19? Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y cuando te dice que tiene la palabra profética más segura, te dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que inspiró la Escritura, inspiró a los autores para que escribieran lo que Dios quería dejar como legado para nosotros. Así que el autor de la Escritura es el Espíritu Santo. Cuando tú quieres escuchar la voz del Espíritu Santo, ve si es congruente con lo que enseña toda la Biblia. Así es, declara la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convencerá, te enseñará, te recordará las cosas que antes había dicho el Señor Jesucristo, y eso que te está recordando es la palabra de Dios. El Espíritu Santo no se sale de decirte lo que es la palabra. Si tú dices, el Espíritu Santo me ha hablado y es contrario a lo que dice la Escritura, como lo he visto por muchas ocasiones, sobre todo porque dicen, es que vienen dos jóvenes, uno de ellos creyente y el otro no, y me dice, es que yo sé que se va a convertir. Muy bien, déjalo que se convierta y entonces forma una relación con él. No, pero es que ya quiero tener esa relación. Y entonces le digo, bueno, si es así, entonces, ¿qué dices tú de lo que dice ahí en 2 Corintios 6:14, no te unas en yugo desigual con los incrédulos? No, es que yo siento que se va a convertir. ¿Y qué están haciendo? Están negando al Señor Jesucristo con su vida. Ahora, pregúntense ustedes si se va a convertir ese incrédulo a Cristo. Hace unos meses atrás, ya por una advertencia, no voy a mencionar nombres, pero un hermano en Cristo de aquí le había advertido a una joven que no anduviera en una relación con un incrédulo. Y el noviazgo prosperó hasta el punto en el que se iban a casar. Y entonces le pidieron a este joven que los casara. Y entonces les dijo, no, porque yo ya te había advertido que no te juntaras con él. Y entonces ella dice,
Por eso no se convierten a Cristo los muchachos, porque ustedes no quieren hablarles de Cristo, porque no quieren ayudarlos en una situación así. Por eso no se convierten a Cristo, pero no se convierten a Cristo porque tú estás siendo muy mal ejemplo, porque tú estás siendo un mal testimonio, porque estás negando al Señor Jesucristo al decir, me voy a unir en un yugo desigual con los incrédulos. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, Dios te va a hablar siempre a través de su palabra. ¿Quieres escuchar la voz del Espíritu Santo? Te va a hablar siempre congruente a lo que dice la Escritura. Congruente, porque te vas a escuchar a muchos que se apoyan en un versículo para decir lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, pero nada más se apoyan en ese versículo y no ven toda la enseñanza de la Escritura. Sí, hay muchos que utilizan la Biblia. Satanás utiliza la Biblia, por si acaso ustedes no lo habían pensado. Pero Satanás utiliza la Biblia. Cuando tentó al Señor Jesucristo en el desierto, dice, mira, lánzate de aquí abajo. Al cabo la Biblia dice, mandará a sus ángeles cerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Se sabe la Escritura? Sí, se la sabe. ¿Nos trata de convencer con mentiras? Nos trata de convencer con mentiras. Nos trata de convencer con medias verdades, porque una media verdad es mentira. Por último, hermanos, aquí hay algo que es muy interesante. Así nada más, para que lo tenga por ahí claro, blasfemar es rechazar a Cristo, es negar a Cristo, es estar en contra de Cristo. Y si tú hablas en contra de Cristo, esto se te perdona. Pero cuando tú hablas mal del Espíritu Santo, rechazas la obra del Espíritu Santo, niegas que todo lo que el Espíritu Santo te está diciendo es verdad, entonces nunca jamás serás convencido de ser salvo. Nunca jamás serás conducido a Cristo. Y esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En pocas palabras, estás rechazando la salvación que Él te está ofreciendo. Y ya para terminar, dice en el versículo 11 y 12, cuando os trajeren a las sinagogas y a los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. A lo largo de mi ministerio me llamaban durante la semana para ir a un lugar determinado porque yo tenía que, me pedían que fuera a hablar con una persona. Y yo les pedía información, bueno, cuéntame algo de la persona para saber qué voy a decir o qué problemas tiene. Y me preocupaba mucho, ¿qué le voy a decir? ¿De qué le voy a hablar? ¿Qué versículos? Y me pasaban por la mente, no cientos, pero una buena cantidad de versículos. Le voy a hablar de esto, de aquello. Y leía la Escritura, pero no creía tanto en lo que dice aquí, que en el momento preciso el Espíritu Santo te va a dar la palabra. Y te va a dar la palabra porque tú y yo no conocemos a la persona, y al no conocerla estamos diciendo, ahí le va este versículo, a ver si este versículo le quebranta o le toca. Oye, nada. Este otro, nada. Este otro, nada y nada y nada y nada. Hasta que dices, Dios, por favor, ayúdame. Y de repente sale el versículo. Y en ese momento te es dada la palabra, te es dado lo que has de decir. Pero no tan solo tiene que ver con testificar o confesar al Señor Jesucristo. Aquí dice que vamos a ser llevados a juicio, y en un descuido es juicio de muerte. De muerte. ¿Por qué? Porque las sinagogas, los magistrados y las autoridades te llaman para que comparezcas ante ellos y seas juzgado, y puede ser, como a muchos les pasó, que esto les conduzca a la muerte. Bueno, dice, cuando vayas a morir,
y te pregunten cuál es tu fe, no te preocupes por qué cosa has de decir. En ese momento, el Espíritu Santo te va a decir qué digas. Tengo aquí una historia muy breve, se las voy a leer. Dice, había 5 mártires esperando morir en Lyon, Francia, porque habían sido encarcelados por la Iglesia Católica por su asociación con Juan Calvino. Se graduaron del seminario de Juan Calvino. Dice, en una de las cartas que le escribieron a Calvino, por favor, Señor, díganos qué decir cuando llegue el momento de enfrentarlos a la guillotina. Díganos qué decir. Y Calvino, en pocas palabras, respondió y dijo, no necesito decirte qué decir. El Espíritu Santo te dirá qué decir. No debes temer de que vas a abandonar tu fe. No debes temer de negar a Cristo. No debes temer porque el Espíritu Santo que mora en ti te va a decir qué has de decir. Y esto es cierto no tan solo para estas personas, para estos 5 mártires que después murieron. Hay un libro que se conoce como Los Mártires de Fox y narra todos los que han muerto en martirio a lo largo de la historia de la iglesia. Tal vez tú y yo no lleguemos a un punto de tener que ser llevados ante autoridades donde nos puedan juzgar o condenar a muerte por causa de Cristo. Pero creo que una de las cosas que debemos hacer es confesar a Cristo con nuestra vida hasta el fin. Puede pasar por tu mente, es que ya me cansé de ser cristiano, ya me cansé cómo los demás prosperan y les va bien y son pecadores, o cristianos que dicen una cosa y hacen otra y por debajo del agua hacen muchas trampas. Y yo que me he conducido correctamente, no me va bien. ¿Por qué si aquel da mordida? ¿Por qué si aquel hace estos malos tratos? Dios lo perdona y le va bien. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? Y empiezas a querer negar la fe. Sin importar cómo nos vaya. Sin importar, bueno, si nos va bien, estoy seguro de que vamos a confesar a Cristo. Dentro de lo que nosotros pensamos que es ir bien. Pero si te va mal, si tienes problemas en la familia, o económicamente andas muy mal y perdiste tu trabajo, o tienes problemas de salud, dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Así que no importa si me va bien o me va mal, yo voy a seguir viviendo por fe en Jesucristo. Así que estos son los 3 puntos que quería compartir, son las 3 perlas que había que ponerle a este collar de dichos del Señor Jesucristo. Sí, confiesa a Cristo con tu vida y con tu boca. Y confiésale como Señor. ¿Sí? Y confiésale como Señor delante de los hombres. Pero también créele al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te va a hablar con la palabra. Y por último, déjate guiar por el Espíritu Santo. Él te va a decir lo que tengas que decir. Él te va a enseñar. Él te va a guiar a toda verdad. Que Dios bendiga su palabra. Padre bendito, muchas gracias por este tiempo. Y gracias por mis hermanos que escuchan tu palabra. Ahora, Señor, la parte más difícil es poner en práctica tu mensaje. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder de tu Espíritu Santo nos capaciten para poner en práctica en la vida de todos y cada uno de nosotros el que Jesús es Señor de nuestra vida.
y el que tengamos oídos para oír la voz del Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.